Bueno, buenas noches. Y primero que todo, este shiur se está haciendo en honor a la refuah shlema, la curación completa de todo Yehudí, no importa en qué parte se encuentre, y en especial a los que han sido afectados por este nuevo virus del coronavirus. Bueno, la noche de hoy vamos a hablar un poco de lo que se llama Mashiach en tiempos del coronavirus. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo negativo que está ocurriendo en este momento, hay que rescatar ciertas cosas positivas y que son buenas. Como por ejemplo, en este momento la gente está un poco más sensible. Es decir, cuando ya las personas se han visto impedidos de poder seguir su rutina material, de ir al trabajo o de conseguir las cosas, realizar las actividades materiales que normalmente realizan, es un momento de tanta incertidumbre, de tanto vacío, que a veces este vacío se puede llevar como un vacío de preocupación y estrés, que no es la manera correcta, sino por el otro lado, la mayoría de las personas han sentido un vacío, y este vacío es de que se siente un poquito más la parte espiritual, es decir, se ha expresado más la Neshama, como dice el Zohar, que mientras el cuerpo está fuerte, la Neshama está débil. Cuando la Neshama está fuerte, el cuerpo está débil. Quiere decir que a veces cuando lo corporal está débil, sale a relucir la parte espiritual. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento, que las personas frente a la situación se han logrado sensibilizar un poco y se han vuelto un poquito más espirituales. Y dentro de estos temas espirituales entra el tema de Mashiach, un tema muy importante. Comencemos como está traído en el Rambam, en Maimónides. Maimónides escribió 13 principios de fe que cualquier judío tiene que tener claros en su cabeza. Por ejemplo, los primeros principios de fe son la creencia en Dios, que Hashem es solamente uno, no hay nada fuera de Hashem, no tiene cuerpo. Cosas tan básicas como esas, como también la creencia en la Torá, que fue entregada a través de Moshe. En el principio número 12 dice el Rambam Maimónides así. Dice, y que cada judío tiene que tener emuná shleimá, es decir, tiene que tener una fe perfecta en Biat Mashiach, en la llegada del Mashiach, y dice, ya a pesar de que el Mashiach se demore, yo lo esperaré día a día hasta que llegue. Es decir, que parte de los 13 principios de fe es la creencia de que un día va a llegar un redentor, una persona a llevar a los judíos a otra etapa. Y que esa persona, a pesar de que no ha llegado y se ha demorado, de todas maneras tenemos que ser activos, es decir, tenemos que esperarlo diariamente. ¿Cómo se espera el Mashiach? Bueno, como por un ejemplo se puede decir, cuando una persona, un hombre va a recoger a su esposa y está abajo esperándola en el carro y la mujer le dice, ya abajo en 5 minutos. El hombre pasan 5 minutos y ya está. ¿Llegaste? ¿Bajaste? Y así, cada 10 minutos, 20 minutos, todo lo que se demora está estresado esperando de que baje, que baje, que baje la mujer. De la misma manera, cuando hablamos de esperar la llegada de Mashiach, no significa sentarnos en el sofá y esperar a que venga un día. Significa que tenemos que estar preocupados, activos, para esperándolo y diciendo cuándo va a llegar, ad matai, hasta cuándo es que Mashiach va a llegar. Por eso es una parte básica dentro de todo el judaísmo, así como la creencia en Hashem y en la Torá, la creencia de la llegada de Mashiach. Y por eso es importante tocar un poco este tema de Mashiach, para reforzar esta emuná, esta fe judía que deberíamos tener y que lo deberíamos esperar. Maimónides también trae en el Mishneh Torah, dice que un judío que no solo que no cree en Mashiach, sino que no espera a Mashiach, está negando no solamente las escrituras de todos los profetas, sino también la Torah misma. Es decir, que es muy importante que tengamos presente la espera activa de la llegada de Mashiach. Por eso hablaremos un poco de este tema. Cabe aclarar que no voy a explicar en este shiur todo lo que tiene que ver del por qué Mashiach tiene que venir o cómo va a ser, su personalidad y la etapa después, sino nos dedicaremos únicamente a hablar del periodo antes de la llegada de Mashiach, cómo es, cómo que está escrito en el judaísmo sobre este tema. Pero para comenzar,
es importante traer lo que Maimónides escribe en el Mishneh Torah y se los leo. Dice, todos este tipo de cosas, ninguna persona sabe cómo va a ser exactamente hasta que ocurran. ¿Por qué? Porque son temas ocultos incluso a los mismos profetas que ellos hablaron de ello. Y también a los sabios no tienen una tradición clara de este tipo de temas, sino han tratado de entender dentro de los diferentes versículos que se encuentra escritos sobre Mashiach. Por eso, sí existe variedad de opiniones entre los sabios y discusiones de cómo va a ser cada cosa. De todas maneras, dice, por lo menos no hay un orden claro y detallado de cómo se va a dar este momento. Por eso, todo lo que vamos a hablar son fuentes, opiniones, etc. Pero claramente cómo va a ocurrir, de qué manera, esto realmente no se puede conocer hasta la llegada de Mashiach y que entendamos perfectamente cada uno de los detalles. Muy bien, para comenzar con el tema, acá tengo conmigo, y se los voy a leer en español, lo que escribe el Hafetz Haim. Hafetz Haim fue un rabino muy famoso, muy conocido, vivió más o menos año 1920, hace 600 años aproximadamente en Europa, y se llamaba Rabbi Meir Kagan, conocido como el Hafetz Haim por el libro que escribió, y un rabino muy respetado en todas las corrientes judías. En una explicación sobre la Torá, él dice lo siguiente: cuando llegue el momento para que la gloria de Hashem sea revelada al mundo mediante el Mashiach, ciertamente surgirán grandes de Israel en lugar de los profetas de antaño, y alentarán a las masas a fortalecer su fe, a arrepentirse y a prepararse con Torah y buenas acciones para la llegada de Mashiach. Quiere decir, de que así como antiguamente Hashem mandaba profetas con su mensaje, dice, también antes de la llegada de Mashiach, Hashem pondrá a ciertos gigantes o tzadikim en el pueblo judío, donde ellos son los que van a alentar, van a despertar al pueblo judío de que Mashiach va a llegar, y van a transmitir este mensaje para que la gente reaccione y se arrepientan y retornen hacia Hashem. Pero miren cómo sigue. Pero la Santa Torá alude a los de poca fe que dudarán de este mensaje, tal como en Egipto, que ya ocurrió debido a la desilusión, a su desilusión y duro trabajo. Ellos no escucharon a Moshe, cuenta la Torá. Por lo cual Hashem declara con ira, ¿hay algo demasiado extraordinario para mí? La Torá insinúa la gran controversia en la época antes de la llegada de Mashiach, cuando todos dirán que ellos, y Dios lo quiera, no dudan de la posibilidad de redención, sino que cuestionan el momento. ¿Qué quiere decir? Él ya habló de que incluso cuando van a ver estos tzadikim que lo van a hablar, seguramente van a haber judíos que no van a creer. Como ocurrió ya en la Torá, que cuando Moshe se presentó a sacar el pueblo, el pasuk dice, Velohe minubo, no le creyeron los judíos. ¿Por qué? Mikot ruach me avodah kasha. Del espíritu tan corto y tan roto que tenían, y del trabajo y de la esclavitud. Por eso estaban tan sumergidos en su trabajo que no veían la luz, solo veían más esclavitud. Y cuando Moshe vino con la noticia, no le creyeron. De la misma manera, dice el Hafetz Haim de que eso va a ocurrir, de que muchas personas van a decir, sí, es verdad que hay un mensaje y un Mashiach va a llegar, pero ahora no es el momento. Y seguramente iban a tener una oposición. Interesante, porque realmente lo que dijo el Hafetz Haim se vio, de que comenzando primero, con aproximadamente hace 20 y pico de años, el Rebbe de Lubavitch ya estaba hablando y despertando en todos los judíos la importancia de hablar de que Mashiach ya va a llegar. Y por eso cada vez que daba un discurso terminaba siempre diciendo, y que llegue Mashiach, y despertó el tema. Hay una historia curiosa, que en cierta ocasión, una vez un rabino fue donde el Rebbe de Israel, muy importante, a visitarlo, y le preguntó, Rebbe, no entiendo por qué tanta campaña de hablar de Mashiach y de traer a Mashiach, etc. Ese no es el foco nuestro, deberíamos solo cumplir las mitzvot. El Rebbe le dijo, ¿tú en Israel tienes una organización que da préstamos sin intereses? Dijo, sí. Dijo, ¿tú podrías darle un préstamo a fulanito? Dijo, ¿cómo no? Para eso estamos. Y te hago otra pregunta. Si fulanito te dice que no te va a pagar la próxima semana, en un mes, te va a decir,
te pago cuando llegue Mashiach. ¿Se lo prestarías? Dice, no, así no. Tiene que haber una fecha fija. El Rebbe le dijo, por eso hago una campaña para la llegada de Mashiach. Es decir, que cuando vemos Mashiach no lo podemos ver como algo más adelante o que no va a pasar en nuestra época. Tenemos que verlo como algo claro del momento. Y eso fue lo que hizo en su momento el Rebbe Lubavitch, despertar a las personas para la llegada a Mashiach. Pero no solamente el Rebbe fue el único que habló, sino también hay muchos rabinos que hablaron que ya nos encontramos en esta generación. Hay una historia, por ejemplo, muy interesante con el famoso Baba Sali, el gran tzadik, que fue uno de los líderes del pueblo judío y del mundo sefaradí en particular. El Baba Sali falleció en aproximadamente los años 1980 y pico. Y un día recibió una llamada otro gran rabino conocido como Rabbi Mordejai Eliyahu, que fue gran rabino de Israel antes de Rabbi Ovadia, también una persona muy piadosa, un gran tzadik, falleció aproximadamente en el 2006 aproximadamente. Y dice que un día Rabbi Mordejai Eliyahu recibió una llamada del hijo del Baba Sali después de que el Baba Sali había fallecido y le dijo, mi padre me vino en un sueño y me dijo que te entregue 2 relojes de él. 2 relojes no de mano, sino de esos que se colgaban con una cadena antiguamente, y le entregó 2 relojes, un reloj de plata y un reloj de oro. Y entonces dice que mi papá dice que te los dé a ti y que sepas que estos relojes son el reloj de Mashiach. Porque cuando este reloj marque las 12 es cuando va a comenzar la redención. Él cuenta que él tenía miedo de abrir estos relojes y verlos, y también cuenta que puso el de abajo el de oro, que representa según la mística la severidad, y pues por encima el de plata, que es misericordia, para que Mashiach venga con misericordia. Y dice que cuando más o menos se lo recibió, en realidad estaba el reloj en las 3 de la tarde. Dice, pero cuando él contó esta historia, un video en el 2000 o por ahí, esa época, en ese momento abrió el reloj y el reloj ya estaba cercano a las 12. Entonces vemos de que ya los tzadikim están hablando de esto. Y no solo eso, sino hay otro rabino que es muy importante y muy influyente en el mundo ashkenazí, en el mundo general, Rabbi Chaim Kanievsky, que desde hace ya como 5 años ha empezado a hablar de que hay que traer a Mashiach y que hay que alistarnos para Mashiach, que Mashiach ya está pronto por llegar. Y han pasado cosas increíbles, a pesar de que no acostumbraban a hablar sus alumnos de este tema, él ya lo está hablando. Y no solamente ellos, sino varios rabinos que ya nos han dicho que nos tenemos que preparar, que no es sino solamente abrir los ojos, que es algo inminente. ¿Por qué hay que creerles? Muy simple. Nosotros somos, como en un ejemplo, personas que vemos a una distancia solamente de 100 metros, y en 100 metros tenemos un muro y nuestros ojos no ven más allá. Por eso guiamos nuestras vidas basado en lo que ocurre de aquí a 100 metros, solo lo que vemos. Mientras que los tzadikim tienen una altura más grande, y por eso ellos pueden ver más allá del muro. Ellos pueden ver qué está pasando allá. Y cuando nos hablan de que hay que alistarnos, que Mashiach ya va a llegar, es porque ellos lo están viendo. Ah, tú no lo sientes, no lo estás viendo. Eso es por nuestra limitación de que no tenemos la capacidad de ver más allá. Y por eso hay que seguir, como dice el Hafetz Haim, de que a pesar de que hay judíos, de que pueden llegar a pensar que miren la situación, no es momento, estamos tan sumergidos a veces en nuestra rutina, en nuestra vida, que no vemos el concepto de Mashiach pasando. Pero por eso la Torah ya lo dijo. ¿Acaso hay algo maravilloso para mí? Hashem lo va a hacer si Dios quiere. Bueno, ¿por qué en esta época? ¿Por qué estamos hablando que estamos ya en la generación de Mashiach? ¿Por qué estos tzadikim lo han dicho? ¿Cuál es la base y de dónde sale? Por eso encontramos, acá tengo conmigo, tenemos una Gemara en el Tratado de Sanedrín, donde dice algo muy interesante. Dice así la Gemara. Se estudió en la casa de Tana de Eliyahu, en la casa de estudio de Eliyahu. 6.000 años existirá el mundo, dice. 2.000 años de desolación, de Tohu, nada pasando. 2.000 años de Torah y 2.000 años de la llegada de Mashiach. Así dice la Gemara.
que el mundo en general va a existir por un periodo, el plan que Hashem hizo es de 6.000 años. Entonces, ¿qué ocurrirá más adelante? Disculpen, 6.000 años. El año 7.000, el séptimo milenio, es la llegada de Mashiach y la vida después de la llegada de Mashiach. Solo que acá lo divide en 2.000 años, 2.000 años y 2.000 años. También hay otra Gemara en el tratado de Rosh Hashanah que también menciona de que 6.000 años existirá el mundo y después de esos 6.000 años vendrá una vida diferente, es decir, la época ya de Mashiach. Ahora, sobre el concepto de que el mundo va a existir 6.000 años, encontramos un comentario del Ramban, Nachmanides, en la Parashat Bereshit, al comienzo de la Torah, cuando está relatando la creación de los 6 días y finalmente llegó al día de Shabbat. Nachmanides ahí da una explicación impresionante. Él dice así: para Hashem, un día son 1.000 años. Dice, por eso, en realidad, la manera como Hashem creó el mundo, 6 días y el séptimo fue Shabbat, de la misma manera hizo el plan para el mundo. 6.000 años existirá el mundo y el séptimo es Shabbat, como está escrito Yom Shekulo Shabbat, que la llegada de Mashiach es un día de todo Shabbat. No necesariamente que va a ser como el Shabbat nuestro, sino un término que significa que el mundo será diferente a como es hoy en día. Y ahí él explica cada día de la creación cómo se relaciona con ese milenio. Por ejemplo, el primer día de la creación, Hashem solamente creó la luz. Dice que el primer milenio creó al hombre, es decir, estaba Adam Arishon y que brilló. Fuera de eso no ocurrió nada en especial. Segundo día de la creación, Hashem separó las aguas, que es el atributo de severidad. De la misma manera, en el segundo milenio, el 1000 al 2000, fue cuando Hashem mandó el diluvio al mundo y también la destrucción de la Torre de Babel, es decir, que Hashem mandó justicia al mundo. En el tercer día, Hashem creó el firmamento y la Torah mismo afirma que fue un día bueno, 2 veces lo dice. ¿Por qué? Porque ya había una tierra donde el humano se iba a poder parar. De la misma manera, en el tercer milenio, fue cuando apareció Abraham Avinu, nuestro patriarca, y empezó a difundir la creencia en Hashem. En el cuarto día, Hashem creó las luminarias, en especial el sol y la luna, 2 luminarias las más importantes. De la misma manera, en el cuarto año, en el cuarto milenio, Hashem puso al primer Beit HaMikdash, al segundo Beit HaMikdash, que es sabido que eran la luz hacia el mundo. En el quinto día, Hashem creó los animales del agua y los animales del aire, los pájaros. Dice que nada, eso fue principalmente la creación. De la misma manera dice que en el quinto milenio, que es después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, lo único que se vivió fue de cierta manera una vida animal, una vida salvaje de persecución a los judíos. Así también en el sexto día de creación, viernes, en la mañana creó los animales de la tierra. Disculpen, el jueves fue el del agua y del aire. El viernes son los de la tierra, y que también se asemeja a que en el sexto milenio, que va desde el año 5000 al 6000, todo su comienzo fue persecución, la edad medieval, persecuciones a los judíos. El viernes en la mañana fue creados los animales. El Ramban culmina diciendo, pero en el atardecer, antes de la entrada de Shabbat, Hashem creó a Adam Arishon, como dice la Torah, hagamos al hombre a nuestra semejanza, es decir, a un hombre divino. El Ramban dice que esto que dice que hagamos un hombre a nuestra semejanza, dice, se refiere al Redentor, es decir, a Mashiach. Que así como el hombre fue creado en vísperas de Shabbat, y ahí entró Shabbat, de la misma manera, en el sexto milenio, al final del sexto milenio, es decir, en la víspera de entrar al siguiente milenio, ahí es donde Hashem manda al Mashiach, y precisamente, si no sabían, nos encontramos en el año judío 5780, es decir, ya estamos en la víspera. Y como el mismo Nachmanides lo dice ahí, en realidad las cosas, los días no comenzaban cuando finalizaba el anterior. Dice, en realidad los días comenzaban de día del día anterior, como por ejemplo, nosotros recibimos Shabbat de día, el viernes cuando todavía es de día. Incluso se puede recibir Shabbat 1 hora y cuarto antes de esto. ¿Por qué? Porque precisamente cambiar de estado, cambiar de día, eso es no al finalizar el día, sino antes, mostrando de que
Mashiach no tiene que venir hasta el año 6000, sino estando ya en el 5780, ya estamos realmente encendiendo las velas de Shabbat, ya estamos finalizando el día, el sol ya está cayendo y en cualquier momento es inminente la llegada de Mashiach. Este es el periodo que nosotros nos encontramos ubicados ahora. Así también, como mencionamos en la Gemara de Sanedrín, dice que el mundo va a ser creado 6000 años en periodos, dice, los primeros 2000 de desolación, los otros de Torah y después de la llegada de Mashiach. ¿A qué se puede comparar esto? Esto es como una persona cuando construye un edificio para vivir. Primero tiene que limpiar el terreno, organizarlo. Después viene ya levantar el edificio que ya tiene forma y finalmente solamente los acabados y entrar a vivir. De la misma manera, el periodo de los primeros 2000 años, que fueron años de Tohu, como dice, fueron años de desolación. Realmente no hubo Torah. Estaba Adam Rishon, pero era único, y Noah, que iba en contra de toda su generación. Es decir, no se ve un pie fuerte y enseñanzas y transmisión de la presencia de Hashem en el mundo. Por el contrario, fue rápido, como dice el Pirkei Avot, enumera las generaciones desde Adam Rishon hasta Noah y de Noah hasta Abraham bien rápido, mostrando que no había realmente mucha importancia. Por eso los primeros 2000 años son de desolación, se compara cuando se empieza a preparar el terreno. Todavía no se ve el edificio, lo único que se ve es nada y la persona tiene ansias de ver qué va a pasar. Los segundo periodo de 2000 años, que son de Torah, comienzan este cálculo que está hecho en la Gemara, en el Tratado de Avodah Zará. Los sabios calculan que los segundos 2000 años comienzan cuando Abraham Avinu tiene aproximadamente 52 años. A esa edad Abraham Avinu ya estaba comenzando a difundir el nombre de Hashem en el mundo. Y por eso ahí comienza el periodo de Torah. Ya se nota que hay un propósito en este mundo. También está la salida de Egipto, Moshe, la entrega de la Torá, el primer y segundo Beit HaMikdash también, hasta que los sabios dicen, termina el periodo de Torá de 2000 años con la Mishnah. Es decir, todo este periodo ya es como en el edificio, ya se levantó el edificio, ya se ve que hay una figura, ya tiene un propósito, ya se sabe hacia dónde estamos caminando. De la misma manera el mundo ya se estaba empezando a preparar. Pero como dice el Maharal de Praga, hasta ese momento Mashiach no podía llegar, el mundo no estaba listo. Solamente después del periodo de los 2000 años, los últimos, que son Yemot HaMashiach, como dice la Gemara, son los años aptos, ya es cuando el edificio está listo, solo se están retocando los acabados, y por eso Mashiach puede llegar en cualquier momento. Pero obviamente no llegó en la primera parte de los 2000 años, como acá la misma Gemara que mencionamos. La continuación dice que los sabios de la Gemara que vinieron después de la Mishnah, es decir, ya estaban en el periodo de la época Mashiach, dicen, y por nuestros pecados se ocurrió lo que ocurrió. Es decir, gracias a nuestros pecados no logramos que Mashiach podría haber llegado al comienzo de esos 2000 años, pero ya estamos, como mencionamos antes, en la víspera. Es decir, ya estamos en Erev Shabbat, ya los acabados del edificio están, ya está todo preparado. Lo único que se falta es invitar al dueño del edificio, al rey Hashem, a decirle, ya está todo listo, mándanos al Redentor que ya terminamos este periodo. Por eso, ubicándonos así en los años, nos damos cuenta que en realidad está latente el tema de Mashiach en nuestra generación. Ahora, hay un Zohar muy interesante que se los voy a leer también. El Zohar está basado en un pasuk de Parashat Noach. En Parashat Noach se cuenta la historia del diluvio y en la Torah dice el versículo que al año 600 de la vida de Noach se abrieron los manantiales del cielo y los manantiales de la tierra. Es decir, el diluvio salió de arriba y de abajo. Sobre este tema, el Zohar de cierta manera profetiza y habla de un periodo más adelante. Les leo directamente el español, acá está en arameo. Dice el Zohar, en el sexto siglo, dice, del sexto milenio, se abrirán los portones de la sabiduría de arriba y de abajo todos los pozos de los manantiales de abajo. Continúa el Zohar diciendo, ¿para qué? Dice,
Todo es para arreglar al mundo y elevarse al séptimo milenio. Así dice el Zohar. ¿Qué significa el sexto milenio? Como dijimos, es del 5000 al 6000, el 5000. El sexto siglo comienza en el 500, del 500 al 600. Es decir, en el año judío estamos hablando del 5500. Año 5500 en el judaísmo, en la fecha normal, estamos hablando más o menos estimado de 1750 por ahí, o 40, más o menos por ahí, 1740. ¿Qué vemos de esto? De que el Zohar dice que precisamente en ese momento se abrirán los manantiales del cielo y de la tierra. ¿A qué se refiere, dice el Zohar? Los manantiales de sabiduría. ¿Qué sabiduría? La sabiduría del cielo se refiere a la sabiduría de Torah y divina, y de la tierra significa a las ciencias mundanas. Precisamente en esa época, en el año 1734, que es el 5494, fue que se reveló el Baal Shem Tov, conocido porque comenzó con la filosofía de la mística y del hasidismo. En ese momento se empezaron a enseñar conceptos de la Torá que hasta ese momento estaban ocultos. ¿Por qué? Porque los manantiales del cielo estaban cerrados, pero ahora se revelaron estas enseñanzas. Al mismo tiempo, este año 1734-40 es una época de revolución tecnológica en el mundo, comenzando con la revolución industrial y cómo realmente los avances tecnológicos empezaron a moverse de una manera increíble. Pero en realidad están conectadas estos manantiales, los de abajo con los de arriba, como dice el Zohar, que todo se hace para prepararse y arreglar el mundo para el séptimo milenio, para la llegada de Mashiach. ¿Cómo se conecta? Hay una historia increíble. El Baal Shem Tov escribió una carta. Esta carta fue escrita en el año 1746, 5507. El Baal Shem Tov, después de ese Rosh Hashanah, le manda una carta a su cuñado Gershom Kitover, que vivía en Israel. Una carta larga explicándole lo que él vivía en Rosh Hashanah, sabido que el Baal Shem Tov era un gran tzadik muy espiritual y que hay muchas historias sobrenaturales. Y él cuenta que en ese Rosh Hashanah subió al Shamaim, al cielo, y encontró a los grandes tzadikim, vio al Mashiach estudiando Torah con Moshe y con los patriarcas, etc. Pero en algún momento dice que él entró a la habitación del Mashiach y le preguntó: mi señor, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le respondió al Baal Shem Tov: cuando tú difundas tus enseñanzas, tus manantiales, le dijo, hacia afuera. Es decir, le dijo, cuando tú enseñes lo que tú estás enseñando, no a tu grupo de estudiantes, no a tu yeshiva, no a tu comunidad, cuando tus enseñanzas penetren y lleguen a cualquier lugar recóndito del mundo, a los judíos, por más lejos que se encuentren geográficamente, cuando se expandan tus enseñanzas, ahí voy a llegar. Por eso le dijo Jutza, hacia afuera. De ahí entendió el Baal Shem Tov que la llegada de Mashiach dependía también de la revelación de sus enseñanzas a todos los judíos en todo lugar del mundo. Una sabiduría de la mística, la profundidad que tiene el judaísmo, especialmente en el Hasidut. Pero lo interesante es que así cuando se abrió esta sabiduría del Baal Shem Tov en ese momento, al mismo tiempo se abrió la sabiduría a la tierra. Y cómo se ha logrado de llevar estas enseñanzas de Torah y de el Baal Shem Tov a todo lado del mundo, precisamente gracias a los avances tecnológicos, que gracias a esto podemos hacer shiurim en internet, Zoom, YouTube, WhatsApp o cualquier otro medio, y le están pudiendo llegar palabras de Torah a judíos que nunca hubieran recibido estas palabras. Entonces, por eso vemos que se conecta cómo los manantiales de la tierra y del cielo fueron revelados al mismo tiempo. ¿En qué periodo? Como hablamos, en 1700 y pico, hace más o menos 250 años, pero todo para un fin, para la llegada de Mashiach. Si estamos en el 5780, entonces vemos de que realmente ya se está caminando todo este proceso hasta la llegada de Mashiach. Muy bien. Ahora, mencionamos anteriormente que el mundo va a existir 6000 años.
y lo dividimos en periodos la Gemara lo dividió en periodos de 2000 años. De cierta manera también, la llegada de Mashiach en el profeta Ishayahu está comparada a el nacimiento de un bebé. Es decir, como dice ahí en Ishayahu, porque Zion va a dar a luz y no tiene fuerza. Es decir, compara de que la llegada de Mashiach se compara a la de un parto, de que en el parto, después de tanto sufrimiento, de tanta contracción, final, y cuando la mujer ya siente que no puede dar a luz, ahí llega el bebé. Así también hay una Gemara en el Tratado de Nidá que dice que Rabbi Simlai dijo, ¿a qué se parece? Un feto, un bebé en la barriga de su madre, se parece a una libreta que está así doblada, es decir, porque el bebé no se encuentra erguido, sino se encuentra currucado, es decir, doblado. La cabeza, dice la Gemara, la tiene entre las piernas las tiene dobladas, los brazos también recogidos, y por los ojos no ve, por la nariz no respira, por la boca no come, sino come por el cordón umbilical, por el ombligo. Es decir, que todos los orificios que normalmente usamos están cerrados y están abiertos otros orificios. No significa que el bebé no tiene todos los órganos, están todos, pero no funcionan. De la misma manera, podemos comparar todo el proceso del mundo hasta la llegada de Mashiach como un embarazo, que el embarazo también se puede dividir en tres partes. Primero está el embarazo como tal, que es una época de sufrimiento, incomodidad. No siempre las mujeres la pasan bien durante todo el embarazo. Después viene la parte de el proceso del parto, donde empiezan las contracciones que son tan fuertes que a veces la mujer no puede ni siquiera aguantar el dolor hasta que no tiene fuerza y puede llegar a gritar, no puedo más, déjenme. Después viene el último periodo, que es cuando da luz, cuando nace el bebé. De la misma manera, el mundo. El primer periodo, Tou, y en general el exilio, era un periodo de embarazo, es decir, un periodo donde realmente ha sido incómodo para el pueblo judío. Nos han perseguido, nos han tratado de matar, violar, saquear, etc. durante diferentes momentos de la historia. Pero con todo eso, aquí estamos, hemos sobrevivido. Hemos pasado el embarazo. Pero después hay un periodo que se llama el periodo de las contracciones. Y que esto es descrito por los sabios judíos como Hevlei Mashiach. Hevlei en hebreo significa las contracciones de la llegada del Mashiach. Y que ahorita ya voy a entrar sobre el periodo de las contracciones. Y finalmente llega el nacimiento, cuando la mujer da luz, que de la misma manera viene la llegada de Mashiach. Cuando nace el bebé y solo luz, la mujer se olvida totalmente de los sufrimientos que tuvo y solo tiene alegría. De la misma manera, cuando venga Mashiach, vamos a estar alegres, vamos a olvidarnos de todos los sufrimientos que pasamos. Pero todo el periodo antes, ¿a qué se compara? Como dijo Rabbi Simlai, a un bebé que tiene todos los órganos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el bebé está en la barriga durante el embarazo, el bebé no usa los orificios, los ojos, no ve, no escucha, no siente. Apenas nace, increíblemente todo eso cambia. De la misma manera, cuando nos encontramos en el exilio, no vemos, no sentimos como de verdad son las cosas. Nuestra nutrición es a través del cordón umbilical, de lo material. No vemos realmente la nutrición espiritual. Por eso, hoy nos cuesta mucho entender y sentir cómo va a ser la época después de Mashiach, porque es como el parto. Hasta que no ocurra y no se dé ese cambio, de cierta manera somos insensibles. Por eso, una persona puede llegar a decir, no, Mashiach no está. Puede llegar incluso a negar el concepto, porque no lo sentimos de manera clara. Pero este es el proceso del embarazo. Ahora, hablamos de un periodo de Hevlei Mashiach, que se describe como las contracciones, los sufrimientos antes de la llegada de Mashiach. Y quiero hablar un poco de las fuentes judías que está traído sobre el periodo, las señales de lo que está escrito antes de la llegada de Mashiach. Pero al mismo tiempo, escuchen hasta el final, porque no hay que asustarse de todo esto. Como primero, acá tengo conmigo la Gemara Sotá al final. Trae las señales de lo que va a ocurrir antes de la llegada de Mashiach. Y la Gemara dice lo siguiente. En la época antes de la llegada de Mashiach, dice, va a reinar el descaro. Los precios del mercado subirán. Dice, habrán uvas, pero el vino va a ser todavía caro.
¿Qué está hablando acá? Chutzpah, descaro. Es decir, la gente no va a tener vergüenza de nada en esa época. Después dice, los precios subirán. No sé, se parece a la época que estamos viviendo. Y dice que habrá uva, pero el vino va a ser caro. ¿Por qué si hay uva es caro? Dice porque la gente va a estar estresada de conseguir y de poder comerciar con el vino. De la misma manera vemos ahora lo que está pasando. De pronto hay comida, pero la gente tiene un estrés y los precios están subiendo. El reinado se transformará en hereje y que los comentaristas aquí explican de que se refiere que la mayoría de los gobiernos no van a adoptar la filosofía, la creencia en Dios, sino la filosofía no judía, que una religión que comenzó con un judío, creo que saben a cuál nos referimos. Así traen los comentaristas, y que hoy en día la más popular en el mundo es esta. Después dice, y no habrá personas que puedan regañar, es decir, corregir. ¿Por qué? Porque todas las personas van a estar untados, van a estar haciendo los pecados y no va a haber nadie que realmente dé una reprimienda. La casa de los sabios se convertirá en una casa de prostitución y diferentes zonas de Israel, el Galil, será destruido y algunas zonas serán tipo desoladas y la gente estará yendo de lugar en lugar buscando dónde vivir porque no encuentra el lugar perfecto. La sabiduría de los sabios se disminuirá y los que le temen al pecado, es decir, las personas que siguen el camino de Hashem, van a ser despreciados. Es decir, que el religioso lo van a ver como un bicho raro, alguien diferente. Y la verdad faltará en el mundo. Los jóvenes se van a avergonzar a la cara de los ancianos y los ancianos terminarán parados frente a los pequeños. Es decir, una falta de educación, falta de moral, donde los jóvenes se creen mejores que los viejos. Así también un hijo va a avergonzar a su padre, una hija se parará frente a su madre, una nuera frente a su suegra, acá no lo dice, pero en la otra Gemara dice que también un yerno frente a su suegro, y los enemigos de la persona serán la gente de su propia casa. Y la cara de la generación va a ser como la cara de un perro. ¿A qué se refiere esto? El perro no tiene vergüenza, hace las cosas de frente. De la misma manera, la gente no tendrá vergüenza de haber perdido los valores. También hay otro comentarista que dice que el perro es el amigo fiel de la persona. Dice, acá en la Gemara no dice que vamos a ser como perros, sino como la cara de un perro. Que realmente va a ser solo externo, que somos confiables y entregados a la otra persona, y no realmente totalmente como el perro, sino la cara del perro. Vamos a parecer como si realmente somos fieles. Así también continúa diciendo, y el hijo no va a tener vergüenza de su padre, y en este momento no vamos a tener en quién apoyarnos, sino solamente en Hashem. Así trae el tratado de Sotá en diferentes lugares, como por ejemplo en el Midrash de Shir Hashirim, también trae otros signos antes de la llegada de Mashiach, ciertos sufrimientos, dificultades, habla de temas de hambruna en diferentes años, cosas por el estilo. Así también está traído en otras Gamarot este tema de los sufrimientos y la falta de valores que va a ocurrir en la época de Mashiach. Creo que solo quedan ustedes ver si estas señales se han dado en esta generación o no. Si hoy en día los hijos tienen respeto a los padres, como era antiguamente, y si los jóvenes hoy en día no se sienten más inteligentes que los viejos. Pero bueno, esto es una de las señales que se habla. Por el otro lado, encontramos, hay un Midrash Rabbah sobre el Shir Hashirim, que se los voy a leer, que también es impresionante, y que como les dije, las señales son claras, no son claras, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero miren lo que dice este Midrash Rabbah. El Midrash Rabbah dice, Amar Rabijía Baraba, dice Rabijía Baraba, Samuch, pegado, es decir, antes de Yemot Mashiach, de la llegada del Mashiach, Deber Gadol Bala Olam, una gran peste viene al mundo. ¿Será esta el coronavirus? No lo puedo asegurar, pero dice que antes de la llegada de Mashiach va a haber una peste bien grande en el mundo, es decir, algo mundial, algo que afecte a todos los lugares. Pero el Midrash termina diciendo, Ve'areshaim Kalim, y los malvados serán exterminados. De acá vemos algo interesante en esta señal. Hay un propósito en la peste. La peste no es para dañar al mundo.
La peste viene para eliminar a los malvados, a las personas que le hacen daño al pueblo judío. Por eso tenemos que entender de que cuando hay una peste, no viene a dañar al mundo, no viene. Lo que viene a hacer es a mejorar el mundo. Y abro un paréntesis, obviamente hay que tener todos los cuidados médicos y seguir todo lo que dicen los gobiernos y los rabinos que también están apoyando todo esto, de que la Torah nos ordena a cuidar la salud. Por eso hay que cuidarnos, porque de pronto la plaga también a uno le puede afectar. Pero la plaga de manera global no viene para el judío, viene precisamente a mejorar al mundo. Entonces, esta es otra señal que el Midrash trae de que va a ocurrir antes de la llegada del Mashiach. Así también hay otras señales, como por ejemplo, hay un Midrash Rabbah en Bereshit que dice, cuando veas a las naciones que se están provocando una con la otra, espera las piernas, es decir, las pisadas del Mashiach, es decir, que llegará en ese momento. Sobre esto, hubo una vez un discurso del Rebbe Lubavitch sobre la caída de Rusia, de cómo han habido guerras, como la de Rusia con Estados Unidos, la Guerra Fría, el comunismo, y que cayeron solos. Es decir, y él dijo que todos estos movimientos que se dan en el mundo, cambios tan drásticos e importantes en el mundo, o problemas entre una nación con la otra, realmente no son sino solamente una preparación para la llegada de Mashiach. Pero él dijo en su momento que no necesariamente esto significa que tiene que ser una guerra donde se van a matar unos con los otros, sino puede ser solamente una provocación y que las cosas se arreglen sin armas. Así también, como vimos la peste no necesariamente tiene que ser una guerra física, es una plaga, algo que puede dañar a todo el mundo al mismo momento. Esta es otra de las señales que encontramos antes de la llegada de Mashiach. También encontramos, y les voy a mostrar, encontramos otra señal sobre el periodo antes de la llegada de Mashiach, que está escrita en el Sifri. El Sifri es un libro que comenta o habla sobre la Torá, sobre el Humash, también escrito por los sabios hace 2000 años, los sabios de los Tanaim, de la Mishnah, de la Gemara. Y dice así, se los voy a leer. ¿Cuál es la guerra que Israel tendrá? Y después de esta guerra no va a haber más esclavitud, más subyugación a las naciones. Es decir, ¿cuál va a ser la última guerra y después llega Mashiach? Dice, no vas a encontrar sino solamente la guerra de Gog y Magog. ¿Qué significa Gog y Magog? Gog y Magog es otra de las cosas conocidas como señales antes de la llegada de Mashiach. Su fuente se origina en lo que está escrito en el profeta Yehezkel, capítulo 38 y 39, donde él habla que el rey, que se llama Gog, de la nación de Magog, se reunirá con otras naciones y todo el punto de lo que explica ahí, la profecía es, parecería ser como una guerra, aunque ahí no menciona la palabra guerra, pero como una guerra contra el pueblo judío para hacerlo sufrir. Es muy conocida este tema de Gog y Magog. Mucha gente lo ve como un apocalipsis y eso no es una realidad. No es así. De pronto ha entrado dentro de la filosofía judía un poco las películas sobre la destrucción completa del mundo. Pero Gog y Magog no es una guerra donde el pueblo judío sale dañado. Como está escrito acá, vamos a ver qué es lo que dice acá. Sobre este Sifri que dice que la última guerra es el Gog y Magog, hay un comentarista, Alemega Netziv, que dice así, dice, hay algo que no se entiende, dice, porque en el libro de Yehezkel no menciona en ningún lugar el término guerra, es decir, habla de Gog y Magog, pero no habla de una guerra como tal, es decir, una guerra militar. Por eso el Emek Netziv termina diciendo que no será lo yela magefagdola, dice que la guerra que se menciona de Gog y Magog no será sino una plaga, es decir, será que el coronavirus es esta plaga, es la guerra de Gog y Magog. Puede ser, no lo sabemos. Hay otros rabinos, grandes tzadikim, que también han dicho que la guerra de Gog y Magog ya ocurrió. Y uno, por ejemplo, dice que fue en el momento de la guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein tiró misiles biológicos a Israel, pero que Israel no salió dañado. Por eso, hay que entender otro punto sobre Gog y Magog. Gog y Magog no viene a dañar al pueblo judío.
Gog y Magog, a pesar de que es en contra del pueblo judío, está escrito de que Hashem no va a dejar que le toquen a su pueblo. La amenaza puede llegar a ser fuerte, pero no necesariamente significa que el pueblo judío va a ser dañado, porque Hashem ama a su pueblo y lo va a proteger. Por eso está traído sobre la guerra de Gog o Magog, de que la guerra va a ser Mitzrayim be Mitzrayim, es decir, Egipto contra Egipto. ¿A qué se refiere? Que a pesar de que pronto que el epicentro, el protagonista es el pueblo judío, pero la guerra va a ser entre las mismas naciones. Y como hemos visto, de que en Siria había una gran matanza, se mata a Arabia Saudita, y con Siria y Turquía, y Rusia se mete, y Egipto, etc. Cómo han pasado tantas cosas alrededor del pueblo judío y enemigos del pueblo judío, pero que no se han unido para destruir el pueblo judío porque Hashem no lo permite, sino entre ellos se han matado y han habido esas guerras. Por eso, no hay que preocuparse, como lo dijo una vez el rey de Lubavitch, sobre la guerra de Gog y Magog, porque Hashem no va a permitir que el pueblo judío, ni Dios lo quiera, sea exterminado. Entonces, hay esa opinión también. Ahora, para todo aquel que siente de que todos estos sufrimientos, como hablamos, las contracciones y lo que hemos hablado de estas señales, antes de la llegada de Mashiach, lo puede dañar. Para eso hay una Gemara que está traída en Sanedrín muy interesante. ¿Qué dice? De la siguiente manera. Dice, Sha'alu, dice, le preguntaron Talmidei Rabbi Elazar, le preguntaron los alumnos a Rabbi Elazar, ¿cómo hacemos? Dice, ¿cómo nos vamos a salvar de todas estas contracciones antes de la llegada de Mashiach? Respondió Rabbi Elazar y dijo, Ya'asok batorah u begemilut hasadim. Dice, ocúpense del estudio de la Torah y de las buenas acciones. Estudio de Torah significa meterse en la vida espiritual. Gemilut Hasadim es actos de bondad, actos físicos. Dedicarse a hacer actos físicos, pero de ayuda al prójimo, tzedakah, cualquier ayuda que el otro necesite. Es decir, que así como puede ser que hay sufrimientos antes de la llegada de Mashiach, cambios drásticos, de todas maneras, acá Hashem nos está dando la medicina. Así como para tener un bebé, una mujer tiene dolores en las contracciones. Hoy en día, la medicina tiene la epidural. La medicina para que la mujer no sienta las contracciones, no le duelan las contracciones. Puedes saber que está pasando contracciones, pero dolor no hay y el bebé nace de una manera más tranquila. De la misma manera, existe la epidural judía. Si el judío se dedica a hacer su trabajo de judío, que se dedique a apegarse al estudio de la Torah, al cumplimiento de las tradiciones judías, las mitzvot, y cumplir actos de bondad. Si el judío hace todo eso, como dice Rabbi Elazar, se va a salvar de todo tipo de sufrimiento que pueda pasar. Puede ser que en el mundo estén pasando, pero él mismo va a salvarse de este tema. Por eso, vemos varios puntos. Uno, hay manera de cómo pasar todo este tema sin sentir los sufrimientos. Dos, los sufrimientos no son para el pueblo judío directamente. Es Hashem como está preparando el mundo, moviendo ficha tras ficha, armando el rompecabezas para ya terminar su edificio y que queden todos los arreglos y detalles acabados, bien puestos. Por eso no hay que temer, hay que dedicarnos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, no a leer las estadísticas de lo que está pasando en el mundo y como les leo acá lo que está traído en nombre de la Arizal, ya que mucha gente tiene preocupación en este momento del coronavirus, está traído en nombre de la Arizal, ya se los voy a leer en un segundo. Dice así, está traído en nombre del Arizal, de que cuando hay, ni Dios lo quiera, una plaga en el mundo, dice en la ciudad, ella no puede gobernar sobre aquellas personas, no puede gobernar sino solamente sobre aquellas personas que tienen miedo. Pero todos aquellos que se refuerzan en su corazón de tener una emuná y se sobreponen a su miedo, la plaga no les puede hacer ningún mal. Es decir, que hay que confiar en Hashem. Y quiero volver a decirlo, esto no significa exponerse físicamente,
sino parte de la Torah nos dice que hay que cuidar el cuerpo. Por eso que dentro de toda la emuná que hay que tener, al mismo tiempo hay que cumplir todas las recomendaciones que nos han dado para protegernos. Porque como más tarde ya lo vamos a mencionar, en la plaga de los primogénitos, Hashem le pidió a los judíos que no estén en la calle porque el ángel de la muerte no iba a diferenciar entre uno y el otro, y por eso les pidió también cuidarse, a pesar de que la plaga no era para ellos, sino para los egipcios. Muy bien, otra fuente que también encontramos interesante es en el Humash. En Parashat Bo, en que la leímos preciso este Shabbat que pasó, Parashat HaJodesh, donde se lee la primera mitzvah de la Torah y donde se explica el sacrificio de Pesaj que tenían que hacer los judíos en Egipto, el primer Pesaj de la historia. Ahí la Torah explica que tenían que agarrar un cabrito y amarrarlo a la cama en el día 10 del mes y guardarlo hasta el día 14, después sacrificarlo para ser comido en la noche, asado en el ser de Pesaj con matzá y maror en Egipto. Hashem les dijo también que agarren la sangre y la pongan en los marcos de las puertas, y les advirtió a los judíos que se queden en sus casas, que no hagan Pesaj y den vueltas uno y vaya a la casa del vecino en la mitad, sino cada uno con su familia tenía que quedarse en su casa durante esa noche mientras pasaba la plaga. Lo interesante es de que en el Pasuk, en Parashat Bo, dice, y lo comerán esta carne esta noche asada, con matzot y maror yochluhu, lo comerán, dice. Sobre este término, lo comerán, hay acá en el Humash un comentarista que vivió hace más o menos 800 años, conocido como el Baal HaTurim, donde el Baal HaTurim dice lo siguiente, dice, así como acá dice Yochlun, comerán, así encontramos un pasuk sobre Aarón, el Cohen y sus hijos, que cuando se inauguró el Mishkan también tenían que comer un sacrificio dentro del Mishkan y no podían salir. Y la Torah dice que no salgan y utiliza el término Yochlun, es decir, compara el comer de acá con el de Mitzrayim, que así como en el de Egipto, los judíos no podían salir de sus casas, así también Aarón. Finaliza diciendo que así también está traído sobre la llegada de Mashiach, de que lo comerán juntos. Y con este pasú que está escrito que lo comerán juntos, utiliza el mismo término, dice acá lo que está haciendo la Torah, está comparando de la manera como se dio la primera redención, la primera salvación en Egipto, que los judíos lo tuvieron que comer en sus hogares sin salir, dice así también se compara a la última redención antes de la llegada de Mashiach, de que también Pesaj se va a tener que hacer en las casas y no se va a poder salir hacia afuera. Que eso es lo que, si Mashiach no llega hoy, ni lo quiera que llegue, que se demore, vamos a tener que hacer Pesaj de la misma manera, donde hay toque de queda en la mayoría de los lugares, donde no se puede salir una persona a ir a la casa del otro, donde Chabad siempre ha hecho sedarim de miles de personas en el mundo, 2000, 1100, gente tiene en su casa su familia grande de 50, 20 personas. Este año cada uno tendrá que hacerlo en su casa, con su familia íntima nada más. Entonces vemos interesante cómo el Baal HaTurim compara que en Mitzrayim fue así. En Mitzrayim fue el primer toque de queda que Hashem le dio al pueblo judío. Quédense en las casas, no salgan. Así también este año estamos haciendo Pesaj con toque de queda, pero esperamos que Mashiach obviamente llegue antes. Fuera de esto, también hay algo muy interesante que está traído en el Tanaj sobre el profeta Ishayahu. En el profeta Ishayahu, capítulo 26, el versículo 20 dice así, se los leo traducido literalmente porque es impresionante. Dice, Hashem le habla al pueblo judío y le dice, ven mi pueblo, vayan a sus habitaciones y cierren sus puertas con la gente que está con ustedes. Javí, ocúltense en Kimat Rega por un instante, dice Adia Vorzaam, hasta que pase la furia. El pasuk literalmente está hablando de que Hashem le avisa al pueblo, vayan a sus cuartos, enciérrense, quédense en un tiempo ahí mientras pasa la furia de Hashem. ¿De qué está hablando este pasuk? Miren los comentaristas que hablan de esto. Comenzando con el Metzudot David, un comentarista que vivió hace aproximadamente 300 años. Y dice así, acá las palabras del profeta son Derech Mashal, son
como un ejemplo, que está diciendo, vayan a sus cuartos y enciérrense con sus puertas, con su gente, para que no pueda venir el que esté con ustedes y les pueda hacer mal a ustedes. ¿Qué significa el que está al lado? Mi etzleja, el que está al lado tuyo. Es decir, que el de al lado no te pueda estornudar. Enciérrate para que el que está ahí no te pueda hacer mal. ¿Y qué hay que hacer? Ocultarte durante un periodo de tiempo, dice, hasta que pase la furia y se vaya el mal. Y él lo dice así, que esto en realidad, a pesar de que es literal, explica así. Esto quiere decir, ocúltate dentro de ti mismo. Es decir, no pienses que el encerrarse en la casa es solo eso. La idea de encerrarse físicamente en la casa es que te encierres tú dentro de ti mismo. Es decir, que hagas una introspección personal, que hagas una reflexión, que esto genere un cambio a ti para que, continúa diciendo, para que hagas teshuvá y buenas acciones. Que la persona al estar en su casa solo encerrado, y como ha pasado, de que la gente ha mandado mensajes de reflexión, de cómo no nos damos cuenta que estamos destruyendo el mundo, etc. Increíblemente, la idea de encerrarse es dentro de uno mismo, que la persona haga teshuvá, que la persona se conecte con Hashem, que vea que lo material no es lo más importante, y también que haga buenas acciones. Todo esto para que, continúa el Metsudot David diciendo, para protegerte a ti de la furia y el sufrimiento que vendrá, dice, Kodem Boa Geula, antes de que venga la redención. Está hablando, él dice claramente que el pasuk de encerrarte en tu casa, etcétera, está hablando en la época antes de la llegada de Mashiach, que no solamente es literal, sino que se refiere a que uno reflexione. Pero no solamente comenta el Metsudot David, hay otro comentarista, el Radak Rabbi Kimchi, que vivió en la edad medieval, más o menos año 1100 aproximadamente. Él lo dice más claro aún. Él dice, ve mi pueblo, y traduce. Este pasú, versículo, está hablando de la guerra de Gog y Magog, es decir, la guerra inminente antes de la llegada de Mashiach. ¿Sobre qué? Dice, de que en este momento va a haber un poco de sufrimiento al pueblo durante un periodo corto. Y en este momento dice el profeta, en manera de ejemplo, que Hashem dice, vayan a sus cuartos, enciérrense en sus puertas con su gente. Esto es un ejemplo para ocultarse, hacer buenas acciones y hacer teshuvah completa. Porque esto va a pasar solamente durante un instante mientras pasa la furia y después se van a salvar. Acá claramente la Torah está hablando que este pasuk en Ishayahu, que vivió hace miles de años, está hablando de la época antes de la llegada de Mashiach. Encerrarse en los cuartos y cerrar la puerta mientras pasa la ira. Es decir, es un periodo corto que pasa esto. Pero lo principal no es, como hablamos, la cuarentena física. Es la cuarentena espiritual. El mensaje que nos deja todo esto. De todo esto, de todas estas pruebas que hemos visto cómo, de cierta manera, el mundo da vueltas, se afecta, hay cambios, hasta que una vez el Rebbe también dio un discurso que decía de que todas las señales de la Gemara de Sotá que mencionamos ya son obvias. Dice, pero no solo que Hashem es tan bondadoso, que lastimosamente de que no hemos escuchado esas señales de que Mashiach va a llegar, y a veces seguimos durmiendo y no nos despertamos. Y por eso Hashem continuamente nos está mandando señales. Nos está diciendo, hey, aquí estoy, pidan la redención. En otras palabras, no les puedo afirmar si el coronavirus es antes de la llegada de Mashiach o no. Pero eso no importa. Lo principal es que hay que aprovechar la oportunidad. Si ahora todo el pueblo judío está sensibilizándose y están tocando lo espiritual, ¿por qué no ahora hablar de la llegada de Mashiach? ¿Por qué no ahorita hacer el cambio? Mashiach no va a llegar por coronavirus o no coronavirus. Va a llegar por nuestras acciones, por nuestro cambio. Por eso, sea una señal clara esto, que posiblemente lo puede ser, o no sea una señal, de todas maneras, no quita que estamos viviendo en la época antes de la llegada de Mashiach. Y que lo que Hashem está haciendo continuamente es decirnos, hey, dejen de dormir, despierten, den cuenta de que es el momento. ¿Por qué? Porque Hashem ya está listo para la llegada de Mashiach. Porque el Mashiach ya está listo para su llegada. Lo único que falta es que el pueblo judío abra sus ojos y se lo pida a Hashem. Por eso
es muy importante ser práctico con este tema de Mashiach. De que no solamente veamos las señales y despertemos del sueño, del exilio, sino que nos demos cuenta de que hay que hacer algo, hay que ser activos en hacer algo para la llegada de Mashiach y aprovechar esta oportunidad que se está dando, donde tanta gente está despierta para realmente cambiar la situación y que venga Mashiach. Y por eso, a pesar de que dijimos que se hace a través del cumplimiento de Torah y Mitzvot, de todas maneras hay ciertas Mitzvot que están más conectadas con la llegada de Mashiach. Y por eso vamos a mencionar algunas de estas Mitzvot. La primera mitzvah es la mitzvah de Tzedakah. La mitzvah de Tzedakah está escrito en el Pasuk, Sion bemishpat tipadeh beshaveh b'tzedakah. El pueblo judío, Sion, va a ser redimido y retornará gracias al mérito de la mitzvah de Tzedakah. También está escrito en el Talmud que la Tzedakah mekarevet et hageulah. La mitzvah de Tzedakah acerca la redención. Ahora, en la Gemara en Sanedrín hay una opinión que dice que Mashiach no viene hasta que se consuma el último centavo del bolsillo. Quiere decir de que de pronto, a pesar de que son momentos difíciles ahora y las personas no tienen plata y dicen, ¿cómo darse de acá? Preciso, ahora es el momento. Saca los últimos centavos que tienes en tu bolsillo para que venga Mashiach. Pero no solamente por eso, sino precisamente porque en estos momentos es donde más hay que reforzar la tzedaká, la ayuda al prójimo por más que hay dificultad, porque esta mitzvah en especial nos va a traer Mashiach. Número 2. Teshuvah, arrepentimiento. Está escrito también, Israel o sin Teshuvah, el pueblo judío hace Teshuvah, miyad y galim. Enseguida los judíos son redimidos. Quiere decir que si realmente despertamos y el pueblo judío toma conciencia de acercarse a Hashem, apegarnos a Él, cambiar nuestra conducta, dice, enseguida viene Mashiach. Por eso es tan importante intentar de despertarse y despertar al compañero a hacer Teshuvah. Número 3, muy importante, está traído también en el Midrash, de esperar la llegada de Mashiach y pedirla. Como está escrito, que si Hashem dice, hay una generación que aguarda mi reinado, dice, esa gente será redimida inmediatamente. Está traído también que dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que por qué muchos murieron de los soldados en las guerras de David, dice, por el hecho que no pidieron la construcción del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash fue construido más adelante por el hijo de David, Shlomo. De ahí vemos de que a pesar de que uno está haciendo las cosas bien en el judaísmo, de todas maneras, si uno no le pide a Hashem que venga Mashiach, Hashem está esperando eso. Y por eso, en el rezo más importante que tenemos, la Amidá, van a ver que la bendición más popular, la bendición que más se repite, es pedir la salvación, llegada de Mashiach. Mejaya Meitim, resurrección a los muertos. De que nos retornen Teshuvah, que Goel Israel redima al pueblo judío, que retorne a los jueces como antaño, como eran en el antaño, que se construya el reino de David, que venga la Lishuatja, que vino por ayom, que venga tu salvación, y que nuestros ojos vean el retorno de Sion. Es decir, lo que más pedimos en la vida es, por favor, mándame la salvación, por favor, mándame al Mashiach. Pero hay que ser conscientes de esto. Y por eso hay que exigirlo, hay que pedirlo. No hay que quedarse de brazos cruzados. Hashem está esperando eso. Está esperando que a nosotros nos importe un poquito. Apenas Él vea que nosotros le pedimos con sinceridad Mashiach, seguramente lo enviará en ese momento. Otra mitzvah importante es la mitzvah de la emuná, la creencia en Hashem. ¿Por qué? El pueblo judío fue redimido precisamente gracias a la emuná que tuvieron en Egipto, en Hashem y en Moshe, así como un hijo confía en su padre. Hay una historia de que había un niño en un avión y había mucha turbulencia y todos estaban asustados y el niño estaba feliz, tranquilo. El señor de al lado le dice, niño, no entiendo, ¿cómo estás tan tranquilo? Y le dice, bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi papá es el piloto y él sabe lo que está haciendo. De la misma manera, tenemos que tener una... Hay veces hay que sentarnos en el avión y dejar que Hashem maneje el mundo. Tenemos que entregarnos a ver de que Él maneja y controla de manera milimétrica cada movimiento de lo que ocurre de manera global y particular con cada uno y uno de nosotros. Por eso,
por más de que a veces hay turbulencia, hay dificultades, cosas que no entendemos, de todas maneras hay que tener emuná. Hashem sabe lo que está haciendo, Él es el piloto, solo entrégate. Gracias a esta emuná, los judíos fueron redimidos en Egipto, de la misma manera nosotros lo haremos. Otro punto muy importante es la mitzvah de amor al prójimo. El Beit HaMikdash está escrito en Yumá de que fue destruido el segundo templo por odio gratuito, por la molestia de un judío al otro. Por eso, la manera de contrarrestar esto y de cambiar y arreglar este problema es a través del amor gratuito. Unión entre el pueblo judío, una unión verdadera, sincera, de fraternidad entre todo tipo de judíos, comunidades y personas a nivel particular. Después, el estudio, como dijimos, de las enseñanzas del Baal Shem Tov, como explicamos que él mismo entendió que a través de su difusión en el mundo va a llegar Mashiach. Por eso hay que reforzar el estudio de las enseñanzas más profundas de la mística y de Hasidut para que venga Mashiach. También está traído en el Midrash que a través del estudio de las Mishnayot también se logra traer la llegada de Mashiach. Otra más es Shabbat. Está escrito en la Gemara de que cuando el pueblo judío cumpla 2 Shabbat, enseguida serán redimidos. Ya se cumplió uno cuando fue entregada la mitzvah en el desierto, pero de ahí no ha ocurrido de vuelta. Por eso hay que aprovechar. Ahora estamos en momentos donde Hashem nos ha puesto en una situación donde en Israel no hay transporte público, no hay lugares para salir de entretenimiento, y acá cada uno está en su casa, y hay que aprovechar de que Hashem nos está poniendo la oportunidad para pasar en familia, tranquilo, y cumplir un Shabbat. Por eso es importante reforzar también el tema del Shabbat. Por último, dice que gracias al mérito, dice la Gemara, de las mujeres justas en las que estaban en Egipto, el pueblo judío fue redimido. ¿Cuál fue el mérito? Que las mujeres se ponían bonitas y se preparaban comida para sus esposos, a pesar de que sus esposos estaban esclavizados, cansados, y no querían tener hijos. Porque ¿quién quiere tener hijos para que sean esclavos o vivan una vida así? Pero las mujeres tuvieron una visión más allá. Dijeron, se necesita continuidad en el pueblo judío. Y por eso dice que Hashem vio el mérito de las mujeres, que seguían teniendo hijos y haciendo todo para tener más hijos, seducían a sus esposos para tener más hijos. Hashem dijo, este es el mérito para que yo los salve. De la misma manera está escrito que así también Mashiach va a venir en mérito de estas mujeres, y también de que el pueblo judío tome conciencia de que hay que tener hijos, de que a pesar de que a veces uno piensa, un hijo, ¿cómo voy a pagar el colegio? ¿Cómo voy a hacer? Suficiente. Precisamente eso es lo que hay que hacer. Tener hijos, tener la emuná, y que Hashem cuando vea esto realmente va a enviar el Mashiach. También está escrito, interesante en la Gemara, hay una opinión que dice que Mashiach no vendrá hasta que terminen de bajar todas las almas que están en el depósito de arriba. Es decir, que de pronto solo falta una Neshama y ese es tu hijo. O de pronto faltan dos y al bajar uno solamente falta otro. Por eso hay que tomar conciencia de tener hijos. O si ya no puedes, por lo menos enséñale a tus hijos a tener más hijos. Vemos de todo esto, de que realmente lo principal es ser prácticos. De que tenemos que primero hablar de Mashiach. No hay que asustarse, no hay que tener miedo. Mashiach viene a arreglar el mundo. El periodo antes de la llegada de Mashiach que describimos, como dijimos, Hashem nos va a ayudar. Hay que dedicarnos a lo que nosotros tenemos que hacer y todo va a salir bien con tranquilidad y amor. Por eso es importante despertar. Aprovechemos la oportunidad y que si Dios quiere, si de verdad despertamos en este momento, no hay duda, y que si se lo pedimos con sinceridad, no hay duda de que Hashem nos va a mandar al Mashiach Tzidkeinu con la Geulah Shlema, con la redención completa, que sea ahora mismo, incluso antes de la llegada de Pesach. Y como está escrito en la Gemara, de que Benisan y Galú, el pueblo judío, fue redimido en el mes de Nisan, y Benisan Atid Leigael también será redimido en el futuro en Nisan. Como sabemos, estamos saliendo de Adar, de la redención de Purim, la salvación, y entrando en el mes de Adar,
estamos en tiempos también, según el mes, donde ya se viene la redención. Solo hay que pedirlo. Atzlahá Rabá, mucho éxito.